Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, y es que vamos a desgranar todo lo que se ha revelado sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, directamente de la boca de su profesor. Si han oído bien, el mismísimo profesor de Kerem ha decidido abrir la caja de Pandora y contarnos detalles que, créanme, no se van a creer. Prepárense porque esto viene cargado de información jugosa y, por qué no decirlo, un poco de drama. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia que tiene a medio mundo hablando, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo último y lo más interesante del mundo del entretenimiento. ¡Vamos allá! Seguro que muchos de ustedes siguen de cerca la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas turcas más queridas y con mayor proyección internacional. Sus carreras, su talento y por supuesto su vida personal, siempre están bajo el escrutinio de los fans y de la prensa. Y es que ¿quién no se ha preguntado alguna vez cómo son ellos fuera de las cámaras, en su día a día, o incluso cómo fue su relación y su tiempo juntos desde una perspectiva diferente? Pues bien, hoy tenemos una fuente de información de lo más inesperada y privilegiada. Su profesor. Sí, el profesor que tuvo Kerem en sus años de formación, ha decidido compartir algunas anécdotas y reflexiones que arrojan una luz completamente nueva sobre él y, por extensión, sobre la dinámica que pudo haber tenido con Hande durante sus proyectos conjuntos. ¿Qué nos ha revelado este profesor? Pues para empezar, nos ha hablado de Kerem como un estudiante. Y no uno cualquiera, sino uno con una personalidad muy marcada desde sus inicios. Según él, Kerem siempre fue un chico con una energía desbordante, muy pasional y con una gran capacidad para conectar con las emociones. Esto, que a simple vista puede sonar muy genérico para un actor, cobra especial relevancia cuando lo contextualizamos con su carrera y sobre todo, con su química tan evidente con Hande Erçel en producciones como Sen Kalkam. El profesor ha destacado que Kerem, desde joven, tenía esa chispa especial, esa intensidad que luego hemos visto reflejada en la pantalla y que, sin duda, cautivó a millones de espectadores y, por supuesto, a Hande. Pero no se queda ahí la cosa. El profesor también ha hecho hincapié en la profesionalidad de Kerem. Ha contado que, a pesar de su energía y su carácter a veces un poco impulsivo, Kerem siempre fue muy dedicado a su formación. Buscaba aprender, mejorar, y estaba abierto a las críticas constructivas. Esto es algo fundamental para entender el éxito sostenido de un actor. No se trata solo de talento natural, sino de disciplina y de una voluntad constante de crecer. Y esto, amigos, es algo que el profesor ha podido observar de primera mano. Ahora, ¿y qué hay de Hande? Aunque el profesor no ha hablado directamente de ella como su alumna, sí ha hecho comentarios que indirectamente iluminan la relación entre ambos. Ha sugerido que Kerem, en su etapa de aprendizaje, ya mostraba una gran facilidad para la comunicación y para establecer vínculos. Y cuando hablamos de química en la pantalla, y especialmente de la que existía entre Kerem y Hande, es imposible no pensar en esta capacidad de conexión que el profesor le atribuye. Se habla mucho de la química innegable que tenían, y estas declaraciones del profesor nos dan una pista de por qué. No era solo cuestión de guión o de dirección, sino de una conexión genuina entre los actores, una facilidad para entenderse, para complementarse y para proyectar esa energía mutua. Lo más intrigante de las declaraciones del profesor es cuando empieza a hablar de la personalidad de Kerem en el ámbito de las relaciones, y cómo esto podría haber influido en su vida personal y por ende en su relación con Hande. Ha insinuado que Kerem es una persona que se entrega por completo cuando ama, que es apasionado y que vive sus emociones intensamente. Esto, que para muchos es una cualidad admirable, también puede ser una fuente de complicaciones. Y es aquí donde las cosas se ponen más interesantes. El profesor ha dejado caer que Kerem, en su momento, vivió una relación muy intensa, y que esa intensidad, si no se maneja con madurez, puede ser abrumadora. Sin entrar en detalles escabrosos, el profesor ha sugerido que Kerem es un romántico empedernido, pero también alguien que puede ser exigente en el amor. Y si pensamos en la presión mediática, en las agendas apretadas, y en la magnitud de sus carreras, es fácil imaginar cómo una relación tan expuesta y tan apasionada podría haber enfrentado sus propios desafíos. ¿Significa esto que hubo problemas insuperables? El profesor no ha sido explícito, pero ha dejado entrever que la intensidad de Kerem, sumada a las circunstancias, pudo haber sido un factor a tener en cuenta en la dinámica de su relación con Hande.
Lo que sí ha dejado claro el profesor es que Kerem es un hombre de principios, y que valora la honestidad y la lealtad. Ha mencionado que a pesar de su juventud y su fama, Kerem siempre ha intentado ser una buena persona. Y esto es algo que en el mundo del espectáculo no siempre se ve. La integridad personal es un valor que debería ser destacado, y es bueno saber que su profesor lo reconoce en él. Quizás lo más importante que podemos extraer de estas declaraciones es la idea de que detrás de las cámaras, detrás de los personajes y de las portadas de revista, hay personas con emociones complejas, con virtudes y también con sus propios demonios. La relación entre Kerem y Hande que tanto nos cautivó probablemente fue una montaña rusa de emociones, de pasión, de entrega, pero también de las inevitables presiones de sus carreras y de la vida misma. El profesor nos ha dado una visión más humana, más terrenal, de lo que pudo haber sido su historia. Y lo que más me gusta de este tipo de revelaciones es que nos recuerdan que los famosos también son seres humanos. Que sus relaciones son tan complejas y desafiantes como las de cualquiera de nosotros, solo que con el añadido de estar constantemente bajo los focos. El profesor de Kerem, al compartir estos detalles, no solo nos da información sobre el actor, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el ojo público. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Kerem Bürsin es un profesional dedicado, un apasionado por su arte y un romántico que se entrega por completo. Que su intensidad, si bien es la fuente de su carisma y de su conexión en pantalla, también puede ser un desafío en su vida personal. Y que la relación que tuvo con Hande Erçel, sin duda, estuvo marcada por esa misma intensidad y pasión, pero también por las complejidades inherentes a dos personas jóvenes y exitosas navegando en aguas a menudo turbulentas. El profesor nos ha ofrecido una perspectiva valiosa, y si bien no ha revelado todos los secretos, sí nos ha dado suficientes pistas para entender un poco mejor a estas dos estrellas y la dinámica que pudo haber existido entre ellas. Espero de verdad que les haya parecido tan fascinante como a mí esta información. Ha sido un placer desgranar estas declaraciones con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las palabras del profesor? ¿Tenían alguna idea preconcebida sobre Kerem o sobre su relación con Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su feedback es súper importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen like, que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Compártanlo con todos sus amigos que sean fans de Kerem y Hande, o simplemente que les interese el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.